colegas portugueses escreveram a partir da ideia de uma colega da Galiza. Os participantes nas nonas, fundadas para aprendizagem e enseñanza de matemáticas, reunidos na cidade de Lugo nos dias 9, 10 e 11 de setembro de 1999, declaram a sua solidariedade com o povo de Timor-Leste e exprimem o seu desejo de uma resolução rápida do problema, apelando à comunidade internacional que desenvolva os maiores esforços nesse sentido. Em cada dia que passa, aumenta o número de atrocidades sobre este povo, cujos propósitos são, simplesmente, de liberdade e de paz. Em sinal de aprovação, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio. Que fai 2 anos, cando a Federación Española de Profesores de Matemáticas aprobou que Lugo fora a sede das novenas Jaén, alguén dudaba da capacidade, incluso mellor ata da climatoloxía de Lugo para atender a unha cantidade tan grande de congresistas. Creo que quedou moi satisfeito e quero simplemente a continuación pasar a presentar aos meus compañeiros de mesa, que son, como coñecedes, a miña esquerda, Manuel Díaz Regueiro, que foi o responsable do Comité Local Organizador, o ilustrísimo señor Xesús Pablo González Moreiras, que é o delegado provincial da Consellería de Educación. Na seguinte posición está María Jesús Luelmo, presidenta da Sociedade Emma Castelnuovo e presidenta da Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas, e na posición extrema a min nesta mesa, Ángela Núñez, vicepresidenta da Federación. A continuación vai vos dirixir unhas palabras Manuel Díaz. Sí, as últimas, simplemente pequeñas aclaraciones sobre que los ponentes aún no hicimos los certificados, los recibiréis por correo, los ponentes y los de comunicaciones. Que si tenéis algún problema con el CD, pues pondremos en la página web, digamos, la resolución de esos pequeños problemas que existen en algún caso. Disculpas en general, esta es una recomendación de Luis Balbuena, no sé dónde está, que os pidamos muchas disculpas por todos aquellos errores que hayamos podido cometer. Desde luego nuestra intención es que fuese la organización lo más satisfactoria posible. Y ahora vienen mis últimas frases de agradecimiento. Es decir, es verdad que hay que agradecer la colaboración de la Federación como Luis Balbuena, Marielo Eraso, Florencio Villarroya, María Jesús Luelmo, Carmen Azcárate y otros miembros de la Junta de la Federación en la elaboración y en ideas de lo que fueron estas novenas Jaén. Tengo que agradecer pues, a mis compañeros del CFOCO de Lugo por soportar a aquellos que llevamos un poco más el peso, es decir, nuestra ausencia, a lo mejor en otras tareas dentro del CFOCO.
a la Universidad de Santiago de Compostela por habernos prestado este incomparable marco para las novenas Jaén, vosotros lo habéis dicho, a toda la lista de patrocinadores que vamos a citar, Ediciones SM, Teses Instruments, Santillana, Anaya, Casio, Caixa Galicia, excelentísimo Ayuntamiento de Lugo, Diputación Provincial de Lugo, a todos los tifocos de Galicia que colaboraron, al Museo Provincial de Lugo y al Xacobeo 99. Pero bueno, y ya especialmente, y yo les pido que deberían salir todos ellos, los voy a nombrar, a María Jesús Navarro Otero, pues Manuel Alonso Bogán, Inés González, Luis Cachacero, que tengo a mi derecha, Antón Castro, José Fragamina, que decía que más que el comité organizador debería ser de electricista o de algún... Lo veríais trabajando... A Luis García Fernández, a Ángeles García Losada, a Luciano González Fernández, a Antón Labraña Barrero, a Ricardo Lamela Castro, que se ocupó de la prensa antes de la organización, a Manuel Lamelo Iglesias, José Méndez Cejas, a Coque, a José Manuel Michel Cosme, a Miguel Rodríguez González, del grupo que se encargó de gran parte del CD y primera maquetación, a Marcelino Zapallo Ruiz, a Andrés Vázquez García y a María Teresa Ñáñez. Sin ellos no María Jesús Luelmo vaise dirixir a todos vosotros en nome da Federación Española. Estimados compañeros, estimadas compañeras, tengo el gusto de dirigirme una última vez a vosotros para hacer un breve balance de lo que hemos vivido estos días y apuntar algunas perspectivas para el futuro. Creo que se han cumplido las altas expectativas que respecto a estas novenas Jaén teníamos en nuestro primer encuentro hace apenas 3 días en esta misma sala. La presencia activa de 1 millar de asistentes, la calidad de las conferencias, ponencias y comunicaciones, del material que se nos ha ofrecido, la relevancia que los medios de comunicación han reconocido a estas jornadas no hubieran sido posibles sin el magnífico trabajo de todo este equipo de compañeras y compañeros que durante 2 años han dedicado parte de su esfuerzo y mucho de su tiempo libre y de su vida personal para ofrecernos a quienes estamos aquí un espacio de diálogo, de aprendizaje y de convivencia. Hemos percibido, a través de los comentarios oídos entre vosotros durante estos días, que compartís en buena medida esta valoración. Y la Junta de Gobierno de la Federación me ha encargado que haga pública nuestra felicitación al Comité Local de Organización y a la sección de Matemáticas de Enciga, al que entrego esta placa de recuerdo en la persona del coordinador Manuel Díaz Regueiro. Quiero también manifestar una vez más nuestro agradecimiento a la Universidad de Santiago, a la Consellería de Educación de la Xunta y al alcalde de Lugo por la extraordinaria hospitalidad y simpatía con la que se nos ha recibido estos días. En este sentido, algunas de las actividades de las que hemos disfrutado en estas Jaén, como las exposiciones, los juegos y concursos realizados en la calle
y compartidos con la población de Lugo, han propiciado esta buena acogida y nos dan pautas para próximas ediciones. Continuando con el futuro, tengo el gusto de comunicaros, en nombre del presidente de la Sociedad Aragonesa de Profesores de Matemáticas, Pedro Sánchez Ciruelo, Florencio Villarroya, que excusa su ausencia en este acto, que la Federación ha aceptado la oferta de esta sociedad de celebrar las próximas 10º Jaén en el año 2001 en un lugar aún sin determinar de Aragón. Queremos agradecer públicamente esta oferta y deseamos ya desde este primer momento un buen trabajo y mucho éxito a las 10º Jaén. Pero antes del 2001 va el año 2000, del que nos hemos hecho eco en numerosas ocasiones a lo largo de estas jornadas. Desde la Federación abordamos el reto con optimismo que nos da nuestra presencia creciente en la comunidad matemática y nuestro propio crecimiento. Con la incorporación de la Sociedad de Profesores de Matemáticas de la región de Murcia, que aprovecho para presentar públicamente, nuestro objetivo de cubrir la totalidad del Estado español está a punto de cumplirse. Con esta fuerza creciente queremos aprovechar la oportunidad que el año 2000 nos brinda para acercar las matemáticas a la población, para cambiar su imagen, para lograr un paso más en el camino de una educación matemática para todos, pero también para plantear y discutir con nuestras administraciones educativas las necesidades que tiene la educación matemática en nuestro país, entre otras nuestra preocupación por la pérdida de horas lectivas. Queridos compañeros, queridas compañeras, desde el deseo de que estos días hayan sido muy agradables y provechosos para todo, de que comencemos el curso con esa ilusión renovada que nos recomendaba Claudia Alsina en su intervención anterior, os deseo un buen regreso a casa y hasta las 10º Jaén en Aragón. A continuación, don Jesús Pablo González Moreiras clausurará o acto con unas palabras. Buenas tardes. Antes de nada, agradecer el tremendo honor que me habéis hecho para poder cerrar estas jornadas. Es realmente difícil decir algo después de la magistral conferencia del profesor Alsina. Por lo tanto, yo, aparte de que tenéis prisa porque materialmente las he visto, están las maletas en la puerta, aparte de eso, estoy obligado a ser breve porque realmente es difícil decir nada interesante después de oír al profesor Alsina. Los agradecimientos tampoco voy a hacer porque tanto Manuel Regueiro como María Jesús se han extendido, simplemente decir la disposición, manifestar la disposición de la Consellería a seguir colaborando y ojalá nuestra colaboración siguiese plasmada con el éxito en todas ocasiones como fue en estas jornadas. Por tanto, a quien le tengo que agradecer realmente es a vosotros, a vuestra presencia aquí, a vosotros que habéis decidido hacer estas jornadas en Lugo, que estoy seguro que fuisteis bien acogidos, porque podría pensarse que Lugo, ciudad rodeada con una muralla, es una ciudad cerrada. Sin embargo, no es así. Habréis comprobado que Lugo es una ciudad mitad urbe, mitad pueblo. Urbe porque efectivamente pisamos asfalto, pero pueblo porque sus gentes son gentes hospitalarias y gentes sencillas, muchas en realidad procedentes de pueblos del entorno. Sé que algunos habéis aprovechado la estancia para visitar Santiago, para visitar la Feria de Inforensino, para visitar el museo. De todas formas, los días no dan para mucho y se os harían cortos. En todo caso, entiendo que también tuvisteis ocasión
de comprobar un viejo eslogan que los que vinieron por carretera podrían ver a la entrada a la ciudad y que dice: para comer Lugo. Yo estoy seguro que efectivamente saboreasteis las buenas comidas de las que Lugo efectivamente presume. No voy a decir nada, pero como mínimo, desde mi posición de docente, me gustaría referirme al papel importante de las matemáticas en el mundo de hoy. Solo 2 palabras para hacer mención a que hoy el sistema productivo, es decir, si nos salimos del aula, el sistema productivo, todos sabéis, está sufriendo tremendos cambios. Está sufriendo cambios, entre otras cosas, por la incorporación de la informática al sistema productivo, por la incorporación de las telecomunicaciones, por los cambios tremendos que se están produciendo en las relaciones personales. Estos cambios exigen cambios a la hora de impartir las clases, es decir, exigen cambios porque se exigen cambios en el perfil del futuro trabajador. No hay que entender el trabajador solo como aquel que va a la universidad, sino que hay que entender el trabajador, que es la gran mayoría, que se incorpora después de la secundaria o incluso antes al mundo laboral. El nuevo trabajador, el perfil del nuevo trabajador exige, porque así lo exige el mundo productivo, que sea un profesional capaz de comprender los principios científico-técnicos de lo que hace. Es decir, es necesario que el trabajador entienda el porqué y el para qué de lo que está haciendo. Es necesario un trabajador capaz de adaptarse a nuevas situaciones. Hoy el mundo productivo ya no permite a un señor estar en su esquina trabajando y haciendo lo mismo a lo largo de la vida. A veces es necesario cambiarse dentro del sistema, me estoy a referir a cambiarse dentro de una fábrica o cambiarse dentro de cualquier ente productivo. A veces incluso hay que cambiar de trabajo. Y es necesario, para ser rentable dentro del mundo productivo, tener una visión global. Es decir, no se puede estar empezando de cero cada vez que se cambia. Y esto, para que el trabajador sea capaz de esto, el alumno en nuestros institutos o nuestros centros debe recibir una formación de base importante, una formación de base que le permita adquirir nuevos conocimientos en cada momento. Ha de recibir a su vez una formación polivalente, porque no sabe realmente lo que va a encontrar. Y ha de recibir una formación científico-técnica que le permita la comprensividad del mundo en el que va a desenvolverse. Si os dais cuenta de los 3 aspectos, en la formación de base, en la formación polivalente, en la formación científico-técnica, están las matemáticas. Las matemáticas, por tanto, son herramienta imprescindible para el conocimiento de otras materias. Las matemáticas son instrumento para la comprensión del mundo físico, económico, social o tecnológico. Y es área, lo sabéis muy bien, que tanto por sus procedimientos como por sus conceptos tiene un alto valor formativo. Las matemáticas ayudan al desenvolvimiento de capacidades y habilidades cognitivas. Sobra decir que las matemáticas nos enseñan a analizar y a sintetizar, a inducir y a deducir, a relacionar, a comprender, a desenvolver, en fin, a despejar hipótesis, etcétera, etcétera. Y yo diría que las matemáticas mejoran el raciocinio e incluso la comunicación. Sin duda alguna, las matemáticas son también un lenguaje. A mí me gustaría hacer una mención del discurso del profesor Alsina muy brevemente, porque yo me quedaría con la idea de que el profesor Alsina nos ha insuflado a todos ilusión, pero algo más. Yo creo que nos ha dicho a cada uno lo que nos tiene que decir. Lo fácil con un auditorio uniforme como este era efectivamente hacer demagogia y decir que la culpa es de A, que la culpa es de B o que la culpa es de C. Yo creo que él a cada uno realmente le ha llenado de ilusión, porque a cada uno le ha destacado su papel importante. Hace unos días estaba yo participaba yo en un congreso sobre calidad educativa en la Universidad de Compostela, y allí se hacía un análisis sobre una encuesta y sobre un trabajo hecho sobre docentes, padres y profesores, y cuando se analiza
resulta que si le preguntas a los profesores, te dicen que os preguntan a vosotros, posiblemente, ¿cómo mejoraríamos la calidad educativa? Con más recursos, más profesores de apoyo, más colaboración de los padres, más colaboración del ayuntamiento o de los municipios. Preguntas a los padres y dicen exactamente lo mismo, pero además añaden más colaboración de la administración, efectivamente, más colaboración de los padres, de los profesores, etcétera, etcétera. Es decir, si le preguntásemos a la administración, que en el caso nos haría, seguro que diría lo mismo, más dedicación de los profesores, más interés, más colaboración de los padres. Es decir, que cada colectivo generalmente entiende que la solución se le escapa a él y está en el esfuerzo de los otros. Me gustó tremendamente la disertación del profesor Alsina, porque yo creo que insufló ilusión, porque todos, efectivamente, todos podemos hacer mucho para que el curso próximo y los siguientes, efectivamente, sean mejores. En fin, dejando esto que ya se alarga, estoy seguro que en estas jornadas como esta habéis tenido otras conferencias de gran valor, habéis reflexionado, plasmaréis vuestras conclusiones y vuestras aportaciones que sin duda alguna van a aportar mucho y contribuirán a la mejora del sistema educativo y posiblemente más próximo de vuestro propio trabajo. Estoy convencido de que fueron de provecho para todos y por tanto no hay más que ver la sala llena el último día, cuando generalmente la gente ya tiene problemas de horario, de transporte, de lo que sea, casi nunca hay nada. En este momento da gusto ver esta sala llena. Por lo tanto, no me cabe más que felicitaros a todos, felicitaros sinceramente, felicitar a los organizadores y a todos los que han participado y han hecho posible estas jornadas y desearos a vosotros que llevéis un grato recuerdo de nuestra ciudad y que tengáis todos un buen viaje de retorno a vuestros hogares. Quedan clausuradas estas jornadas. Muchas gracias.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal están? ¿Tienen ganas de aventura? ¿Sí? Pues venga, vamos allá. Vamos allá. Hoy vamos a recordar, en algunos casos y en otros a aprender algo más acerca de matemáticas por medio del juego, lo que contribuirá seguro a cambiar, aunque sea un poco, la percepción que tenemos todos de las sesudas y abstractas matemáticas. Todos sabemos, volviendo a las matemáticas, que las matemáticas son muy importantes, nos lo han dicho por activa y por pasiva, y lo son para nuestra vida en general y para nuestra formación en particular. Pero hay gente, algunos le dan una importancia a las matemáticas que llega a unos límites insospechados. Por ejemplo, Galileo Galilei ya lo hacía. Decía lo siguiente: la filosofía está escrita en este vasto libro que continuamente se ofrece, el universo, el cual, sin embargo, no se puede entender si no se comprende el lenguaje de las matemáticas. El polemista francés del siglo XVII, Bernard de Fontenelle, dice en su obra Conversaciones sobre la pluralidad de los mundos, compara las matemáticas con los amantes y dice de ellos lo siguiente: admitirles el más insignificante de los principios y extraerán de él una consecuencia que habréis de aceptar y luego otras y otras y otras basadas en ella. Que las matemáticas son muy importantes ya nos ha quedado más que claro, pero eso de que sean divertidas, pues miren, que no lo acabamos de ver, al menos algunos pensamos así, y además no hemos encontrado ninguna cita al respecto. Parece ser que todo lo contrario se ha demostrado hace unos días en Lugo, donde se han celebrado unas jornadas sobre matemáticas en las que queda claro que las matemáticas se pueden aprender a través del juego y de las nuevas tecnologías. De momento ayudan a bajar las matemáticas de las altas cimas de la abstracción y bueno, eso ya es bastante. Vámonos ya a ver las novenas jornadas de matemáticas de Lugo. Las matemáticas pueden llegar a ser más atractivas que un paseo en bicicleta. ¿Por qué? Miles de profesores tratan de responderse a esta y otras preguntas y cada 2 años exponen e intercambian sus ideas y experiencias en unas jornadas para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Vienen de todos los rincones del Estado español y de varios países de Europa y el continente americano. Son 3 días de intensa actividad durante los cuales la comunidad matemática se reconoce a sí misma participando en gran cantidad de talleres, mesas, conferencias, comunicaciones y exposiciones sobre los más variados temas en una convocatoria organizada por la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas, que esta vez se ha celebrado el pasado mes de septiembre en Galicia, en la ciudad de Lugo. Yo pienso que los profesorado de matemáticas estamos especialmente interesados por la didáctica de nuestra materia y somos especialmente activos en este terreno. Quizás porque justamente frente a la idea de rigidez y de elitismo que la sociedad tiene sobre lo que son las matemáticas y para lo que sirven, el profesorado de matemáticas estamos firmemente convencidos de que no es explicable una educación en una sociedad a las puertas del siglo XXI sin una gran componente científica y tecnológica. La primera conferencia impartida por el profesor Rafael Pérez de la Universidad de Granada nos acercó al concepto de tercera cultura y a su relación con las matemáticas. Llamamos primera cultura a la renacentista, segunda a la de la Ilustración y tercera a la actual, en la que convergen 3 tecnologías: informática, comunicaciones y medios audiovisuales. Tercera cultura en la que las matemáticas son decisivas en la formación de ciudadanos que se incorporen a la sociedad con la mayor dignidad posible. Problema. Si un tren sale de Madrid hacia Bilbao a las 7:32 horas, a 90 km/h, y otro de Bilbao a Madrid 3 minutos antes y a la misma velocidad, teniendo en cuenta que el primero hace 183 paradas de 10 minutos y el otro no, ¿a qué hora se encontrarán? Bueno, horror, no, Juanito seguía totalmente horrorizado. Aquello no le interesaba, porque en su cabeza estaba la solución.
que era bien distinta. La primera de muchas ocasiones en las que comprobamos que el sentido del humor es una buena herramienta de trabajo. No solo en las intervenciones como la del profesor Pérez se descubría el aspecto lúdico de las matemáticas. Mientras se sucedían las conferencias, mesas y otras actividades, una convocatoria muy especial se desarrollaba en una de las aulas de aquella facultad de veterinaria. Profesores de todas las edades se reunían para descubrir y experimentar nuevas formas de acercarse a las matemáticas a través del instrumento que más tienen a mano, su propio cuerpo. Medidas, distancias mínimas, simetría, figuras y cuerpos geométricos son conceptos que podemos descubrir a través de juego y movimiento. Son otras maneras de enseñar y de aprender. Ya hace tiempo que las profesoras y profesores de matemáticas miran hacia el futuro intentando transmitir el conocimiento de una forma diferente. Pero las mates no siempre se han enseñado así. De la mano experimentada de la profesora Emma Castelnuovo, recorrimos la historia para conocer la evolución de la enseñanza de las matemáticas. Los otros se salvaron porque el analfabetismo salvó a muchas personas. La entrañable profesora Castelnuovo destacó los aspectos sociales de la enseñanza de las matemáticas y la utilización de esta materia como selección artificial de élites. Abogó por unas matemáticas para todos, como elemento democratizador y formador de espíritus críticos. La imagen de unos alumnos criando raíces en sus asientos y de un profesor pegado a una pizarra llena de jeroglíficos incomprensibles está quedando en el pasado. En el momento histórico que hoy vivimos en esta tercera cultura, se produce una revolución en cuanto a los medios y herramientas con que contamos para aprender y enseñar las matemáticas. Le pedimos a la calculadora que nos haga una representación utilizando una escala trigonométrica y obtenemos la representación gráfica de dos curvas similares, sinusoides, en escala trigonométrica. Parece ser que la polémica sobre si el uso de los ingenios electrónicos impide o no el desarrollo de nuestras mentes ha dado paso al reconocimiento de la increíble ayuda que suponen como elemento de comunicación entre profesor y alumno y como herramienta de trabajo junto a la regla o el compás. Ordenadores y calculadoras surgieron de las matemáticas y vuelven para ayudarnos a comprenderlas y desarrollarlas. Desde tiempos remotos, arte y matemáticas han interaccionado dando frutos espectaculares en arquitectura, pintura, música. También el arte nos devuelve el hecho matemático reflejado en la realidad a través de la mirada del fotógrafo. Y otras miradas, las de los jóvenes herederos del genio de Escher, nos descubren que las realidades imposibles no lo son tanto, ya que pueden ser traducidas a imágenes que nos invitan a entrar en otras dimensiones. Esta exposición se basa en una serie de figuras imposibles, que son figuras de 3 dimensiones que se pueden dibujar sobre el plano, se pueden dibujar en un papel, pero no se pueden construir físicamente en las 3 dimensiones. La exposición está realizada en el Centro Concertado Santa María de los Reyes, Torreblanca, Sevilla, un barrio periférico en la que la capacidad del factor espacial de los críos está poco trabajado. Y para ello desarrollé esta actividad en la que a los críos les doy la lámina sin colorear para que ellos, buscando los 3 planos de esa figura, la tengan que hacer coloreando, plano a plano, dándole un color a cada plano.
Las nuevas geometrías, como la fractal y casi cualquier tema de las matemáticas, desde los clásicos hasta los más actuales, pueden llevarse al alcance de todos a través de los medios audiovisuales. Antonio Pérez, nuestro profesor particular de matemáticas en la aventura del saber, lo demostró en su conferencia con algunas muestras de nuestro programa Más por Menos. No solo se escuchando, también comprendemos manipulando, tocando, observando, escuchando historias, pensando. Las niñas y los niños de Lugo tuvieron una excelente oportunidad de acercarse a las matemáticas al aire libre, fuera de las aulas y de los ordenadores, experimentando con decenas de actividades y juegos proporcionados por algunos de los participantes en estas jornadas de matemáticas. A mí me gustan las matemáticas porque son como un juego. Y a mí me gustan las matemáticas porque también me gusta discurrir. Con los juegos y con todas las actividades y desafíos que forman parte de la nueva experiencia de las matemáticas, aprendemos a enfrentarnos a situaciones nuevas y a formarnos como ciudadanos librepensantes y críticos. Críticos ante el consumo, la información, las ideas, la política. A nivel internacional, yo creo que se han fijado unos objetivos que vale la pena tener en cuenta, que son: la matemática en primaria debería servir para la vida más normal, para lo mínimo imprescindible de la vida cotidiana. Pero la matemática de secundaria, aparte de que pueden tener interés para formar en futuras profesiones, debería servir para formar ciudadanos inteligentes. Entonces creo que es misión de la matemática secundaria dar especial atención a esta formación de la ciudadanía inteligente, simplemente para leer, para criticar, para enterarse de lo mucho que a veces la tecnología o las informaciones esconden. Recibe este primer premio Gonzalo Sánchez Vázquez. En general, lo que se pretende es llevar la realidad a las clases de matemáticas y hacerlo con tolerancia, compañerismo, cariño y saber estar. Cualidades que han alimentado la trayectoria profesional del profesor que ha recibido de la comunidad matemática el premio Gonzalo Sánchez Vázquez a los Valores Humanos 1999. He tratado, pues, aunque con muchos fallos, pues, con mi ejemplo, con lo que decía en clase, pues, con las reflexiones que hacía, pues tratar de que sean, pues, unos ciudadanos. Luego ya, ciudadanos que sepan matemáticas, pero eso, primero, ¿qué es lo que hay que desarrollar? Una colección de virtudes humanas que son fundamentales para desenvolverse en la vida. Todos los que participan en esta reunión, deseándoles el mayor de los éxitos. Muchas gracias. Formar personas y mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje de las mates son los dos retos inmediatos para el año 2000, declarado por la UNESCO Año Mundial de las Matemáticas, presentado oficialmente en estas jornadas celebradas en Lugo. Será un año repleto de actividades que pretenden continuar con la labor de acercar las matemáticas al ciudadano y el ciudadano a las matemáticas. Los profesores salieron de Lugo hacia sus aulas cargados de ideas, experiencias y nuevos recursos para compartir con sus alumnos y con una gran carga de emoción y de entusiasmo que sin duda transmitirán a los niños y jóvenes de hoy ciudadanos de mañana.